sangre has abonado el camino de la liberación. Con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Muy buenos días a todos, queridos amigos, pueblo de Dios. Bienvenidos a nuestro programa San Óscar Arnulfo Romero. Espero pues hayan tenido un bonito fin de semana. Estamos entrando ya en otra semana más y bueno, aquí en San Antonio está cayendo el diluvio universal. Llueve cats and dogs, dicen, cuando cae una gran tormenta. Yo sé que en muchas partes está de la igual manera. Mire, déjeme ver. Vamos a bajarle aquí para poder. Ya está doña Petra Macías, que bien, esté con nosotros. Vamos a, por favor, les suplico encarecidamente que pues también compartan este enlace con sus contactos para que también ellos se puedan beneficiar del tema de hoy. El tema de hoy pues es muy importante, muy interesante. Yo creo que todos nos sentimos en estos días un poco a veces confundidos. Recientemente ha habido como un debate si se puede negar o no la Sagrada Eucaristía. Ese es el tema de hoy. Si podemos o no como sacerdotes negar la Eucaristía. Entonces, disculpen que estoy aquí con esto. No soy bueno para la tecnología, así es que, a ver, ahí estamos. Ahora sí. Bueno, pues vamos a ver. Es una pregunta que no se puede responder así tan sencillo. Si se puede o no negar la Eucaristía, vamos a ver, vamos a analizar mucho sobre todo lo que dice la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia también y lo que dicen las Sagradas Escrituras. Es muy importante que nos eduquemos todos, porque aquí no se trata de opinar lo que pienso, siento, lo que a mí me parece o lo que debería de ser. Lo que pasa es que ya todo está establecido, por eso la Iglesia, en su inmensa misericordia y discernimiento de Dios, ya nos ha dado todas las respuestas. Ahora lo que nos toca a nosotros es pues poner en práctica las normas. Obviamente hay situaciones que deben de meditarse, a veces hay que darle un acompañamiento a las personas, porque también no se puede ser tan drástico, sobre todo en la Sagrada Eucaristía, pero recuerden que como católicos creemos, por lo menos yo lo creo, estoy seguro y lo afirmo, es Cristo presente, es la presencia real del Señor en la Sagrada Eucaristía. Entonces debemos de cuidarla, debemos de adorarla, porque es el Cristo mismo que se da y no lo podemos tomar como que si fuera una galleta, porque eso es lo que pareciera en nuestros tiempos hoy, como que si es una galleta, como que si es algo que no importa. Así es que por eso quise yo tocar este tema. Últimamente se está debatiendo si los obispos le niegan o no la Sagrada Comunión a algunos políticos. No me voy a centrar en alguien en específico, sino que voy a ahondar el tema por completo en lo que más pueda por el tiempo.
sobre todo que hay cosas que, como les dije, vamos a ir aprendiendo durante todo este tema. Y las personas que deseen, pues claro que sí, que deseen llamarnos a la radio, con gusto pueden llamar al 8, a ver, 888, 880, 8563. Yo creo que todos tienen ya el número de la radio. Si alguien quiere, pues llamar y hacer una pregunta y si puedo responderlas, claro que sí, con gusto, ¿verdad? Así es que déjeme ver, estamos aquí. A decir este padre que no se pone ahí, que tanto que está. Y lo que quiero es que todas las personas de los que están conmigo, pues también la puedan recibir. Déjenme ver otro grupo. Aquí estamos. Ahora sí. Es que vamos a empezar, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Préstame, Madre, tus pensamientos e ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría. Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar. Si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos orar. Si con ellos oro, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame, Madre, tu corazón para poder perdonar y cambiar mi corazón de roca por uno celestial. Préstame, Madre, tus manos para poder trabajar. Si con ellos trabajo, rendirá una y 1000 veces más. Préstame, Madre, tu manto para esconder mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, tu Hijo para poderle yo amar, y esa será mi dicha para toda la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes quisiera agradecer, ¿cómo dijo que se llamaba la señora? Híjole, pues miren qué bonita esta tacita que me regalaron, hasta con mi nombre, ve. Que bueno, esto está para... Gracias porque estamos... Bueno, no hoy, pero mañana el Señor pues me dio la bendición de venir a esta tierra. Así es que también les invito a que me acompañen mañana en la misa de la mañana. Le voy a dar gracias a Dios pues por un año más de vida. Ya 58, imagínense ustedes, ya estamos más para allá que para acá, como dicen. Pero muchas gracias a la señora que me personalizó la tacita de Virgen de Guadalupe hasta con mi nombre. Miren qué bonito. Un bonito detalle. Muchas gracias porque yo soy cafetero. No es que sea de Colombia, sino que me gusta el café. Quiero saludar a las personas que ya están con nosotros. Mandarles un abrazo. Mi hermana Petra Macías, Teresita Rodríguez, Eddie García y todas las personas que están con nosotros, pues muchas gracias. A ver, ¿se puede negar o no la Eucaristía? ¿Se puede negar o no la Sagrada Comunión? Es una pregunta muy valedera en estos días y, como les dije al principio, no se puede dar una respuesta tajante sí o no sin antes entrar a ver todo el contexto de si realmente se puede o no negar la Eucaristía. Porque sería pues también muy injusto de mi parte si no les doy el argumento de lo que enseña la Iglesia. Fíjense bien, la mayor parte de lo que voy a meditar el día de hoy está tomado del Código de Derecho Canónico y del Catecismo de la Iglesia Católica. Muy poco va a ser una opinión personal, pero todo está tomado de la ley de la Iglesia. Dice el Código de Derecho Canónico. Escuchen, el derecho a la Sagrada Comunión. Los fieles tienen derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de la Iglesia.
principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. A este derecho fundamental de todos los fieles, clérigos y laicos, que es un derecho público derivado de la misma condición de persona in ecclesia Christi, corresponde, pero que es un derecho público derivado de la misma condición de persona in ecclesia Christi, corresponde a un deber de la jerarquía, dice, obligación de justicia, no solo de caridad, que el canon 843 formula así: los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. Código de Derecho Canónico número 381. Entonces, estamos obligados, de acuerdo al derecho canónico, a dar los sacramentos a todos los católicos de modo oportuno, dice. Que estén bien, de modo oportuno significa, por ejemplo, dar la comunión durante la misa. Yo no puedo, si alguien, digamos, viene un día y me dice, padre, fíjese de que pues el domingo vine a misa, no comulgué porque estaba en pecado, pero me acabo de ir a confesar y ahorita vengo a ver si me puede dar la comunión. No se la puedo dar, ¿verdad? Fuera de la misa no se puede dar la comunión. Segundo, se puede si es una persona que está enferma, entonces se le da el sacramento de la unción de los enfermos. A eso se refiere cuando dice a quienes lo pidan de modo oportuno. Estén bien dispuestos. ¿Cuál es el criterio fundamental para poder recibir la Sagrada Eucaristía? Primero, obviamente, ser bautizado, no únicamente bajo la Iglesia Católica. Si tú eres bautizado de manera trinitaria, el bautismo es válido. Por ejemplo, los que pertenecen a la Iglesia de Inglaterra, los que pertenecen a las iglesias, por ejemplo, metodistas, algunas los bautizan trinitariamente. Entonces, a los luteranos también. Entonces, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un bautismo universal. Y que hayan recibido la primera comunión y que estén en estado de gracia. Esos tres criterios significa que estén bien dispuestos. Y obviamente que lo quiera recibir. Porque si alguien no lo quiere recibir y lo va a recibir, pues entonces la gracia de Dios no existe en la hostia consagrada. Y no les sea prohibido por el derecho a recibirlo. Ya vamos a hablar de los excomulgados, que ese es el otro tema. Entonces, es obligación de los sacerdotes de poder dar la Sagrada Comunión y los sacramentos y los sacramentales, ¿verdad? Pero hay algunas restricciones. Vuelvo a repetir, como dice el Código de Derecho Canónico 381, número 2. A los que los pidan en el momento oportuno, a los que estén dispuestos y no les sea prohibido. El Código número 897, escuchen. El sacramento más augusto en el que se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor es la Santísima Eucaristía, por la que la Iglesia vive y crece continuamente. El sacrificio eucarístico memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz, es el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana, por el que se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios y se lleva a término la edificación del cuerpo de Cristo. Así pues, los demás sacramentos y todas las obras eclesiásticas de apostolado se unen estrechamente a la Santísima Eucaristía y a ella se ordenan. Entonces, la Eucaristía es el centro y el culmen, la fuente de todo el culto y el culmen de toda la vida cristiana.
¿Qué significa eso? Que es por lo que nosotros vivimos, que es por lo que el Señor vino y que se quedó con nosotros y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Ahora, con todo ese eh, background, digamos, vamos a ver ahora lo que dice el canon número 915. Y pongamos atención, por favor. Canon, Código de Derecho Canónico número 915. No deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados, los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Repito, Código de Derecho Canónico, número 915. No deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados, los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave. Canon, entonces, si alguien pregunta, ¿se puede negar la comunión? Sí, pero en ciertas condiciones, y son las condiciones que acabamos de escuchar, y ya las voy a explicar. Nuevamente, si alguien pues tiene preguntas aquí, bienvenida Yolanda Limón también. El canon número 916 dice: quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse. Y en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. ¿Qué significa esto? Significa que cuando dice no celebre la misa no se refiere únicamente a los sacerdotes, ¿verdad? Uno puede estar en pecado grave, el sacerdote, pero la gracia de la transubstanciación no funciona por el sacerdote, sino que por el Espíritu Santo. Entonces, hay una parte de la enseñanza de la iglesia que dice la iglesia suple. Recuerden que en ese momento el sacerdote está en persona Christi, se llama. Y lo que significa es que aunque el sacerdote no esté en estado de gracia, recuerden que el sacerdote actúa en nombre de la iglesia. Entonces es la iglesia que suple la infidelidad del sacerdote en ese momento y pasa a ser la iglesia quien actúa en esa transubstanciación. Entonces, porque todos celebramos misa, acuérdense, ¿verdad? Aquí la gente, a veces hay un malentendido y dicen que el que celebra no es el celebrante, es el que preside. El sacerdote es el presidente, es el que preside la celebración, pero la celebración somos todos. Así es que eso es lo importante. Si alguien está en pecado grave, lo mejor es irse a la reconciliación, sí, pero por algún motivo, dice el canon, un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse. No lo sé, tal vez, digamos, en aquellas regiones donde no hay sacerdotes y se vaya a celebrar un servicio de comunión, que sea el diácono o un laico. Recuerden que no necesariamente el sacerdote o el diácono pueden hacer un servicio de comunión, también un laico consagrado, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, los lectores instituidos pueden hacer un servicio de comunión. Entonces, si no hay en aquellas regiones, entonces sí que confiese, pero dice que haga un acto de contrición perfecto, así lo habla. O sea, bien profundo. Y en la primera oportunidad que se vaya a confesar, les explico. Yo estuve en una región, en una ciudad aquí en Texas que se llama Del Río, pero habían ciertas parroquias alrededor en Brackettville y todos esos lugares que en esa época pues estaba mi querido amigo el padre Sadi Santana.
Entonces, a veces el padre Sadi no podía andar en todas las parroquias simultáneamente. Entonces, se celebraba a veces el servicio de comunión. No había sacerdote. Entonces, si una persona estaba en pecado grave, dice el canon número 916, lo mejor es hacer un acto de contrición perfecto y a la primera oportunidad confesarse. Pero si son un par de días, lo mejor es esperar, ¿verdad? Entonces, eso ya depende del discernimiento de la persona. Entonces, decíamos que el criterio para poder negarle a alguien la Sagrada Comunión son tres. El primero, los excomulgados. Los segundo, dice, los que están en entredicho. Y los terceros, los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave. ¿Qué es la excomunión? La pena de excomunión en el derecho canónico. Les explico. Dice el derecho canónico. Recuerden que todo lo que voy a hablar no es mío, sino que del derecho canónico. Por eso todo lo estoy citando para que no vayan a haber malos entendidos, que el padre dijo, que eso, que el otro. No, señores. Y qué bueno que los programas quedan grabados porque así podemos ver. La pena de excomunión tiene un sentido pastoral. Fíjense qué bonito. Pues protege al pueblo de Dios. Pareciera que no, pero ya vamos a ver por qué. Se suele considerar que la excomunión supone la exclusión de la comunión con la iglesia. O sea que una persona que es excomulgada se tiene que establecer un documento público en que fulanito de tal es excomulgado. Quiere decir que está expulsado de la iglesia católica, ya no es católico y no puede acceder a ninguno de los sacramentos. Y continúa el código. Pues establece la pena de excomunión para los delitos más graves, aquellos que la legítima autoridad eclesiástica considera que colocan al sujeto fuera de la comunión con la iglesia. Quien comete un delito tipificado con excomunión se coloca fuera de la iglesia, no con las palabras, pero sí con los hechos. La autoridad eclesiástica debe señalar estas conductas de modo que toda la comunidad eclesial conozca la gravedad de tal conducta. Cuando dice la autoridad eclesiástica se refiere únicamente al obispo, al arzobispo, digamos, y al papa, obviamente. Yo no puedo excomulgar a nadie, ¿verdad? Tiene que haber un documento donde se establezca las razones por las que se hizo. Casi es bien mínimo, pero nada más estamos conociendo estas partes importantes que no siempre se habla. Continúo. No se debe olvidar la función de la pena de la excomunión de evitar el escándalo. Los fieles se escandalizarían si no se castigara con la debida proporción conductas tan graves como adherirse a la herejía o profanar el Santísimo Sacramento o cometer un aborto. Y el Señor pronuncia palabras muy duras para aquellos que escandalizan. Mateo 18, versículo 6. Entonces, por razones pastorales, por razones para evitar el escándalo, tan graves como adherirse a la herejía, o profanar el Santísimo Sacramento o cometer un aborto, cuando estamos hablando públicamente. No solo cometer el aborto, sino que públicamente apoyar el aborto. Si no se castigan estos delitos u otros de tanta gravedad, el escándalo vendría no del delincuente, sino de la autoridad eclesiástica que no los tipifica. Fíjense lo que dice el código, no es así nomás. Si no se castigan estos delitos u otros de tanta gravedad, el escándalo vendría no del delincuente, sino de la autoridad eclesiástica que no los tipifica. Por ejemplo, una opinión, digamos, pienso, ¿verdad? Esta es mi opinión. Alguien que públicamente se hable en contra del Papa Francisco, que le parezca, que no le parezca, lo que sea, pero que públicamente diga que es el anticristo,
que es un infiltrado, etcétera. Esta persona está creando un cisma, está creando un problema, la división en la iglesia. Recuerden que la división no viene de Dios, sino que del diablo. Entonces, esta persona, de acuerdo al Código de Derecho Canónico, debería ser excomulgada porque está en contra del Santo Padre. Déjenme explicarles. Tú puedes estar en desacuerdo en sus opiniones. Recuérdense que muchas veces el Papa habla ex cátedra, se llama. Él da sus opiniones y todo está bien, ¿verdad? Pero estar en contra de la cabeza de la iglesia de Pedro, de San Pedro, eso significa que tú estás en contra de la iglesia católica, estás creando división. De acuerdo con el canon 1347, no se puede imponer una censura entre las que se cuenten la excomunión si no se ha amonestado antes al delincuente al menos una vez para que cese en su expresión contumacia, hablan aquí. Entonces, lo primero que debe de hacer a esta persona es llamarle y decirle, mira, lo que estás haciendo o diciendo va en contra de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que habla el Señor de la corrección fraterna? Llamarlo primero uno a uno, luego, si no hace caso, buscar un testigo y tercero, decirlo a la comunidad. Por lo tanto, en ningún caso ocurrirá que se le impone a un fiel una censura de excomunión sin su conocimiento y sin que se le haya dado la oportunidad de enmendarse. Entonces, ya después de varias veces que una persona esté cayendo en la misma falta que lo motive para la excomunión, como hablábamos de promover el aborto, de las herejías y de los sacrilegios, ya voy a hablar de eso. Si la persona continúa, entonces se le dice, la próxima vez se te va a negar la comunión. Y si accede a la comunión, pues se le excomulga. Entonces dice el canon 1347 que se le debe de advertir a la persona. La madre, la iglesia como madre, pues quiere animar a su hijo a que cambie. La excomunión impide la recepción de los sacramentos y prohíbe desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos o realizar actos de régimen. Por ejemplo, si una persona es excomulgada, digamos, ya no puede acceder a ningún sacramento, a ningún ministerio eclesial, ni siquiera trabajar en una institución católica. Su absolución solo puede ser concedida por la autoridad competente, que según el delito puede ser solo la Santa Sede o el obispo del lugar o sacerdotes autorizados por ellos. Entonces, para estas situaciones, si ya públicamente se ha excomulgado a alguien, si es demasiado grave totalmente, entonces es el Santo Padre el que le podría levantar la falta, o de lo contrario, pues sería el obispo, el arzobispo del lugar, del estado, de la diócesis o arquidiócesis. O si en caso el obispo designa sacerdotes para levantar esa pena. Yo en lo personal desconozco si hay sacerdotes que se les haya dado esa autoridad. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Por disposición del Papa Francisco en 2016, cualquier sacerdote puede absolver de la excomunión en que se incurre por el pecado del aborto. Entonces, si una persona que ya ha sido excomulgada se arrepiente y en caso de muerte pide que le den el sacramento de la unción, como el caso de Martín Lutero, ustedes sabían que Lutero a la última hora, en su último momento, pidió llamar a un sacerdote para confesarse. Eso no lo dicen los luteranos, pero pidió perdón, ¿verdad? Entonces, si alguien se arrepiente a último momento, por disposición de la Santa Sede, el sacerdote puede levantarle la pena única y exclusivamente en caso de muerte. Y como dice también,
el, el código. En el año de 2016, el Papa Francisco nos dio autoridad a todos los sacerdotes para absolver de la excomunión a alguien por el pecado del aborto. En el pasado, la persona que abortaba y no se arrepentía, digamos, tenía la pena de la excomunión, o alguien que promoviera el aborto y no se arrepentía igual, ¿verdad? Entonces se le penaba con la excomunión, pero ya luego el Papa Francisco en el 2016 dio la autoridad a los sacerdotes para también absolver el pecado del aborto. Alguien puede decir, pero padre, ¿por qué se centran tanto en un pecado exclusivo? Porque la pena del aborto, porque el aborto es asesinar a un ser indefenso. Está en contra del mandamiento que dice no matar. Hay otras cosas también que pueden llevar a crear cismas en la iglesia. Ya lo vamos a ver, pero el aborto, digamos, es de los pecados más graves que un ser humano puede cometer. A veces, obviamente, lastimosamente, las mujeres lo hacen por ignorancia, por temor, por rechazo de los padres, por situaciones que, no sé, ¿verdad? La presión o a veces el estrés, no sé, hay muchos factores. Hay mujeres que lo hacen porque no les importa, pero el aborto está tipificado como de los pecados más graves en la iglesia. El canon 917 dice, quien ya ha recibido la Santísima Eucaristía puede... bueno, esto ya vamos a hablar también cuando... ¿cuántas veces se puede recibir la comunión? Esto lo dejo para después. Sigamos con lo del aborto. De otra parte, quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae. Es decir, que sin que haya declaración de la excomunión, ya queda excomulgado. Por eso les dije al principio, lastimosamente estamos inventando la rueda cuando ya se inventó. Se quiere hacer un documento para establecer si se le puede negar la comunión a los políticos o no. La verdad que ya está, ya lo dice el derecho canónico. No hay necesidad de establecerlo. Y como les digo, yo no me quiero enfocar en ningún político. Podemos hablar también de los artistas de cine, de los de música o de cualquiera que tenga autoridad. Y dice, fíjense bien, quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae. Es decir, que sin que haya declaración de la excomunión, ya queda excomulgado. Entonces, estos personajes políticos, por ejemplo, que tienen poder de establecer leyes y establecen leyes a favor del aborto, y el aborto se realiza, obviamente, ustedes sabían que en este país, en los Estados Unidos, aproximadamente todos los sábados se abortan alrededor entre 20,000 bebés en todos los Estados Unidos. Ustedes se imaginan. Tengo yo esa estadística, es un promedio, ¿verdad? Imagínense desde el año que se aprobó la ley, en 1970 y algo, cuántos bebés se han asesinado por culpa de estos personajes que establecieron estas leyes. Estos personajes no necesitan que se les establezca un documento. Ya ellos mismos se autoexcomulgaron porque continúan con el Estado de apoyar y de establecer leyes en favor de matar a un feto y no se arrepienten. Y no hay justificación. Como les digo, aquí yo no me quiero meter en política ni nada por el estilo. Pero es igual un cantante, un personaje famoso que diga, bueno, estos $100,000 van para las compañías de aborto, está promoviendo de alguna manera el aborto. Todas las personas que colaboran indirectamente
con un aborto son culpables de eso. Y si la persona no se arrepiente, pues está en pecado mortal. Y obviamente no puede recibir los sacramentos, incluyendo la comunión eucarística, hasta que no haya hecho un verdadero camino de arrepentimiento y reparación, de acuerdo a su responsabilidad y en realidad personal, y que se le haya removido la pena canónica de excomunión. Entonces, una persona, como les vuelvo a repetir, que un político que haya establecido, obviamente que sea católico, y que haya establecido una ley, tiene que arrepentirse y reparar la falta. No solo se trata de decir, bueno, siento mucho, me arrepiento de haber hecho esa ley, pero esta persona que estableció esa ley tiene que quitarla, porque entonces no recibe el perdón. Tiene que ser arrepentimiento y reparación. No lo digo yo, lo dice el Código de Derecho Canónico, ¿verdad? Entonces ahí vemos lo primero en relación a la excomunión, que es uno de los factores que se puede negar la Eucaristía, que lo hablábamos al principio. Entonces, alguien que, y repito, públicamente exprese su apoyo en contra de la ley de la Iglesia, no debería de recibir la comunión. Y los sacerdotes, por caridad, deberíamos de negársela. ¿Por qué? Porque como católico, esta persona cae en sacrilegio. Y no solo el aborto, alguien que apoya las uniones del mismo sexo, alguien que esté en favor de la ideología de género, en fin, de muchos de estos temas que la Iglesia está totalmente en contra. Se debe de evitar el pecado de escándalo. Yo he tenido a veces en la parroquia que personas que yo sé que no pueden comulgar, ¿verdad? Yo hablo con ellas después. A veces la persona me dice, sí, padre, no sabía. La verdad que no, ¿verdad? A veces cuando hablo de veras, aunque no me crean, y yo les creo a ellos, por supuesto. Por ejemplo, todavía hay gente que piensa que por estar casado civilmente es un matrimonio válido, sacramentalmente no lo es. Entonces, si una persona está casada civilmente, no es sacramental, no debe de recibir la comunión. Y yo sé, algunas personas lastimosamente se han alejado de mi iglesia, otros han sido muy humildes y yo les ofrezco ayudar. Entonces uno sigue lo que nos dice la iglesia, conversar con ellos, animarlos a que entren en la santidad, porque como católicos, vuelvo a repetir, nosotros creemos que ahí está Cristo, y alguien que recibe la Eucaristía en pecado mortal es un sacrilegio, y si tú no lo has confesado, debes de confesarlo. Por eso es importante que a la hora de confesarte, uno debe de preparar bien un examen de conciencia. Yo estoy en total desacuerdo en estas confesiones de 5 minutos antes de la misa. No es que no lo quiera hacer, sino que realmente una persona no llega bien preparada. Así de sencillo. Es mejor hacer una buena confesión sacramental, llevarlo anotado si tú quieres. Yo me confieso también, yo estoy hablando por mi experiencia, ¿verdad? Yo hago un buen acto de contrición, examen de conciencia también. Y a veces no me acuerdo y al final digo y me arrepiento de todos los pecados que no me acuerdo. Y si en un futuro me acuerdo, los anoto y en la próxima confesión los confieso. Pero esas confesiones de 5 minutos, mire, padre, ¿me puede confesar, por favor, porque quiero recibir la comunión? Señora o señor, mejor, ¿sabe qué? Reciba la comunión y luego se confiesa, mejor con un sacerdote, pero en un momento sacramental muy honesto. Mejor no lo reciba, por favor. La Eucaristía no es una galletita, no es un poison bueno que te va a transformar. Si tú no estás preparado, entonces es mejor tener un poquito de paciencia
y pedirle perdón al Señor. Así es que cuando ya hablamos de la excomunión, yo creo que ya abordamos todos los temas. Vamos a ver los comentarios que tenemos aquí. Claro que sí. Teresita Olvera dice, el aborto es pecado tan grave porque va en contra de Dios. Lo dice mismo Jesús en su palabra. Totalmente, Teresa. More Robles, bienvenida y bendiciones a usted. De León dice, muchas gracias por su valor en educarnos bajo los principios. Claro que sí, mija. El segundo caso que hablaba la excomunión dice, después de los que están en entredicho, después de la imposición o declaración de la pena. A los que están en entredicho, quienes se han casado y se separan y hacen divorcio civil y comienzan una nueva relación de pareja, se excluyen a sí mismos de la comunión eucarística. ¿Por qué? Porque comienzan una vida en adulterio. Una pareja, digamos, que su matrimonio llegó hasta el final. A veces debemos de hacer o seguir lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Dice que si no pueden estar en paz, lo digo yo, dice Pablo, no el Señor, mejor que se separen. Por eso es que se anula el sacramento. Entonces, si la persona, digamos, decidieron separarse civilmente, pero no entran en el proceso para la anulación de su sacramento, todavía están unidos sacramentalmente. Y si cualquiera de estas dos personas o las dos personas por separado entran en otra relación, caen en lo que se llama adulterio. Entonces, estos son los que están en entredicho, ¿verdad? Y si dos personas también están solo unidas, sin casarse, pues como les digo, lo civil no entra, caen en lo que es el pecado de la fornicación. Estas personas no deberían de recibir la comunión. Entonces, si un pastor sabe que alguien de su comunidad, ¿verdad? Entonces, si la persona llega a recibir la comunión y tú sabes, como sacerdote, si yo sé, porque les vuelvo a repetir, ya me ha pasado, yo en ese momento le doy la comunión. Porque hay que evitar el pecado de escándalo, porque si se la niego en ese momento, ¿qué va a decir la gente? ¿Verdad? Porque yo conozco algo tal vez, ¿verdad? Y lo estoy revelando en ese momento. Yo no lo puedo hacer. Entonces, lo que me compete a mí, me obliga a mí, es hablar con la persona después. Y decirle, mira, ¿cómo está tu situación? Y si se confirma, entonces lo mejor es decirle, mire, por favor, no vuelva a recibir la Sagrada Eucaristía. Porque no, y le explico, le ofrezco toda la ayuda, porque debemos de ser pastores. No queremos que nuestros hijos se pierdan, los hijos espirituales. ¿Verdad? Aquí no se trata de ser liberal ni rígido, como dijo alguien, se trata de ser honesto. Se trata de ser honesto con el pueblo de Dios. Dice los obispos reafirman la misión de la iglesia y quieren que toda la gente se salve. Pero si nosotros, sabiendo que están en pecado grave, continuamos administrando la Eucaristía, estamos condenando a las personas y nos estamos condenando nosotros también. Estamos dejando que esta persona cometa un sacrilegio y yo como sacerdote también me estoy condenando. Entonces se trata de cuestión pastoral, de amar a la persona. Ustedes como padres de familia, muchos, yo no soy padre biológico, pero yo sé por mi mamá, ¿verdad? Mi mamá nos regañaba y bien feo. Bueno, bien duro, pues. Se enojaba la señora, pero ¿saben por qué? Porque nos quería muchísimo. Yo sé que a un padre no le gusta regañar a sus hijos, pero lo hacen por amor, entonces es igual. Y dice el prefecto para la doctrina de los sacramentos, el cardenal Raymond Burke, dice, si una persona que ha sido amonestada persiste en un pecado mortal público
y se acerca a recibir la comunión, el ministro de la Eucaristía tiene la obligación de negársela. ¿Por qué? Sobre todo por la salvación de la persona misma, impidiéndole realizar un sacrilegio, que es lo que acabo de decir. También si yo sé que una persona, como les dije, no solo una unión entre un hombre y una mujer, si sé que dos personas están viviendo una relación homosexual activa, lo primero es yo hablo con las personas como sacerdote y si les digo, lo animo o animo a aquellas dos personas a que arreglen su vida, de lo contrario no pueden recibir la comunión y si persisten, mi obligación pastoral es negarle la comunión. El discernimiento de los casos de exclusión de la comunión eucarística de los fieles que se encuentran en la situación descrita concierne al sacerdote responsable de la comunidad. Fíjense lo que dice el cardenal Burke. Este dará precisas instrucciones al diácono o al eventual ministro extraordinario acerca del modo de comportarse en las situaciones concretas. Obviamente, ¿verdad? Uno no puede estar pendiente de todo el mundo, pero de la mayoría de personas que van conmigo y que más o menos conozco sus vidas, mis parroquianos, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, con las personas que yo he podido hablar han sido muy receptivas, muy humildes. Unos han entrado en el proceso, otros deciden pues lastimosamente abstenerse de la comunión en vez de resolver su problema. Pero en fin, yo no soy nadie para juzgar a nadie. Mi obligación es animarlos a que estén viviendo una vida sacramental con el Señor. Bueno, ¿a qué se refiere los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave? ¿Verdad? Son los que luego de habérseles amonestado persisten en querer recibir la Sagrada Eucaristía. Ahora vamos, porque ya nos queda muy poco tiempo, a lo que es el sacrilegio. El sacrilegio es la profanación e irreverencia con lo sagrado o lo que se tiene por sagrado. Fíjense bien, profanación e irreverencia con lo sagrado o lo que se tiene por sagrado. Todo esto está tanto en el derecho canónico como el catecismo de la Iglesia Católica. Se entiende generalmente como la profanación o trato injurioso de un objeto o persona sagrada. Fíjense bien, de un objeto o de alguien sagrado. Hay tres tipos de sacrilegio: contra las personas, contra los lugares y contra las cosas sagradas. Sacrilegio contra una persona sagrada significa comportarse de una manera tan irreverente con una persona sagrada que, ya sea por el daño físico infligido o por la deshonra acarreada, viola el honor de dicha persona. Por ejemplo, si un laico insulta a un sacerdote, un diácono, un religioso o un ministro o un laico consagrado, ese es un sacrilegio. ¿Por qué? Porque somos consagrados. Somos consagrados con el aceite bendito. O cuando la persona se ponen a chismear y ponen en entredicho la vida del sacerdote, la vida del diácono, la vida del religioso, de la monja. Eso es un sacrilegio. Por favor, tengan cuidado, porque eso lastimosamente se da dentro de nuestra iglesia. Si tú amas a tu sacerdote, si le quieres ayudar, ora por él, ora por nosotros. El Papa cada rato dice, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Como quien dice, por favor, hablar de mí no me va a ayudar, pero la oración sí me va a transformar. Yo también. Y claro, yo soy el primer pecador y yo soy el primero que siempre me reconozco que necesito la misericordia de Dios. Yo no soy perfecto. Y ningún sacerdote es perfecto, pero yo no puedo hablar por los demás, yo estoy hablando por mí. Y muchas veces he metido las extremidades, ¿verdad? ¿Saben lo que yo les digo a la gente? Que a mí no me molesta que me digan la verdad, porque si no me dicen las cosas, yo continúo tal vez cometiendo algún error que no sabía. Y les digo, díganmelo en la confesión, porque en la confesión todo queda ahí. Y yo sé que son sinceros. ¿Y saben qué? Me lo han dicho. No me gusta, ¿verdad? Pero yo les doy gracias porque eso me ayuda a mí.
Entonces, mucho cuidado con lo que hablan, como dicen, sobre las personas sagradas. Violación de un lugar sagrado, dice la iglesia, el cementerio, el oratorio privado. Esta violación puede ser por robo, comisión de un delito dentro de un lugar sagrado, usar una iglesia como establo o como mercado, o como sala de banquetes o como corte judicial para dirimir en ellas cuestiones meramente seculares. Recuerden que las iglesias son sagradas y ahí no podemos hacer eventos, ¿cómo se llama? Un evento así público, ¿verdad? Eso es una violación de un lugar sagrado. El sacrilegio real es la injuria hacia cualquier objeto sagrado que no sea un lugar de una persona. Este tipo de sacrilegio puede cometerse, en primer lugar, administrando o recibiendo la Eucaristía en estado de pecado mortal, como ya lo dije hace un momento. Y también cuando se hace burla consciente y notoria hacia la Sagrada Eucaristía. Se considera el peor de los sacrilegios. Y en general cuando se recibe un sacramento de vivos en pecado mortal, como la confirmación, la Eucaristía, el orden sacerdotal y el matrimonio. También tomar la Eucaristía y llevársela para la casa, ¿verdad? Yo sé que hay muchos, lastimosamente hay muchos lugares, muchas personas que practican la brujería. Todo eso es un sacrilegio. O alguna persona que sin la debida autorización se lleva, esconde la Eucaristía, la recibe, la guarda y se la lleva para su casa y arma su altarcito y toda la cosa. Señores, por favor no lo hagan, que eso es un sacrilegio grave. Eso es un sacrilegio grave. Ni yo como sacerdote, fíjense bien, que venga el padre, si me quedan 3 minutos, me dicen, que viene el padre Richard y yo tengo mi familia en Miami, ¿saben? Entonces viene el padre y dice, como yo voy a celebrar misa allá en mi casa, en Miami, me voy a llevar en un botecito, en un Pix, 5 hostias consagradas. No, señor, eso es un sacrilegio. Yo no tengo permiso de sacar al Señor fuera del templo sagrado, a menos que fuera en el viático, que le voy a dar el sacramento de la unción de los enfermos, o que el obispo me dé permiso para poder celebrar misa en una casa. Yo tengo que pedirle permiso a mi obispo. Aquí en San Antonio, no sé, en otros estados no se permite, pero yo no puedo ir a celebrar misa sin el debido permiso del obispo. Entonces, ni un diácono, nadie puede sacar al Señor del sagrario, del templo sagrado, porque se está cometiendo sacrilegio si no obtiene el debido permiso. Entonces, yo creo que ya estamos terminando. Yo les agradezco. Ya me emocioné mucho, ¿saben? Me emocionan estos temas. Yo les pido, por favor, querido pueblo de Dios, edúquense, porque muchos de los problemas que tenemos es por pura falta de conocimiento, por ignorancia que tenemos en nuestra manera que vivimos la fe. Por favor, les pido, les suplico que continúen orando por nosotros. Oren por el Papa que está enfermito. Les pido mucha oración también por mi querido amigo el Padre Sadi Santana allá del Río. Y también oren por mí. Mañana, acompáñenme en la misa de mañana, por favor, que la voy a ofrecer por mi cumpleaños. Así es que espero que, pues, les agradezco mucho que hayan estado conmigo estos días. Este tema, perdón. Las personas que están aquí con nosotros, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Les recuerdo que siempre, pues, en Santa Clara son bienvenidos los días miércoles. Tenemos la misa a las 8 de la mañana y inmediatamente expongo el Santísimo todo el día hasta la reposición, que es a las 5 de la tarde. Que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Que Dios me los bendiga. Y muchas gracias a la señora que me regaló mi tacita. Miren qué bonita está con mi nombre. Bueno, gracias. Oscar, compañero.